y hablamos la primera obligación es primero hacia con Dios, cómo nosotros debemos consagrar nuestra vida a Dios en un sacrificio vivo. Sí, esto habla de nuestra consagración. Después hablamos de nuestra obligación hacia nuestros hermanos, cómo es que nosotros debemos de comportarnos con nuestros hermanos, servirles, amarlos, cómo es que nosotros debemos procurar vivir una vida con nuestros hermanos en la fe, sin tener problemas, sin tener diferencias, sin que haya entre nosotros nada que afecte nuestra relación tanto con el cuerpo de Cristo como con nuestro Señor y Salvador. Entramos al capítulo 13 y el apóstol Pablo extiende un poquito más allá la vida cristiana y la saca ahora de la iglesia, ¿sí? El comportamiento cristiano, la forma de que el creyente tiene que actuar, sale ahora de la iglesia y empieza el apóstol Pablo a hablar cómo es que nosotros como creyentes es que debemos de comportarnos en relación a aquellos que llevan la autoridad en nuestra sociedad. Y vemos cómo el apóstol Pablo en los primeros versículos nos muestra cómo es que el deseo de Dios es que haya un orden en la sociedad humana, y la razón es porque es que Dios ha delegado autoridad a los hombres para que se ejecuten las leyes. ¿Con qué fin? Con el fin del bienestar de los mismos hombres. Entonces, hermanos, entendemos en el sentido de que a pesar de que los hombres no conocen a Dios, en su gracia común para todos los hombres, aún los pecadores, Dios ha otorgado que los hombres vivamos bajo las leyes civiles de la sociedad para bienestar nuestro, sí, para bienestar del hombre. Aunque podemos encontrarnos muchas injusticias en los sistemas políticos de las naciones, también es cierto que si no existieran las leyes humanas, la humanidad sería un caos, el mundo sería un caos si no hubiera leyes que rigieran los actos de los hombres. Todos los hombres son responsables de obedecer el sistema legal bajo el cual han nacido o viven, y el cristiano también tiene esta responsabilidad por las escrituras, por lo que acabamos de leer, de someterse a las leyes de los hombres y a las autoridades civiles establecidas. No podemos decir como mucha gente cree a veces, o como muchos grupos de hombres, de personas que se apartan de la sociedad y dicen, no, yo no puedo vivir bajo la ley de los hombres, yo vivo solamente bajo la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Vemos que la Biblia aquí nos está enseñando un principio, que aún los hijos de Dios, los creyentes, deben someterse o vivir bajo la autoridad de los hombres, siempre y cuando esto no implique una desobediencia a Dios y su palabra. Cuando las leyes humanas nos llevan a la desobediencia a Dios, a pecar contra Dios, entonces nosotros tenemos el derecho de no someternos a las leyes humanas, porque vivimos sometidos a una ley superior que es la palabra de Dios. Entonces tendremos que entender que por consecuencia padeceremos por causa de la ley humana, pero estaremos obedeciendo a Dios antes que a los hombres, ¿sí? ¿Se acuerda que cuando Pedro fue tomado preso y le decían que no hablara más del nombre de Jesús, les dijo que no era propio obedecer a los hombres antes que a Dios? Entonces, cualquier ley humana que usted lo lleve a la desobediencia a Dios, usted está con derecho de resistirla, entendiendo que esto traerá persecución y consecuencias a nuestra vida. De eso sí no estamos exentos y tenemos que estar conscientes de romper cualquier ley
humana que va en contra de la ley de Dios traerá a nuestra vida persecución o castigo. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos de someternos al gobierno civil? Número uno, porque forma parte del diseño de la autoridad establecida por Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un principio divino, hermano. Y este principio aplica no solamente a las autoridades humanas, civiles, sino que aplica, aquí si nos vamos un poquito más, y yo entiendo esto, yo me debo de someter a toda figura de autoridad que hay en la tierra, porque es un principio que estableció Dios. Yo me tengo que someter a la autoridad de mis padres, porque Dios estableció en esta tierra que mis padres eran mi primera autoridad. Y a la primera autoridad que el hombre se somete es a la de sus padres. ¿Sí? Entonces, como creyentes tenemos que entender este principio. Dios puso autoridades en la casa, en la escuela, en el trabajo y aún en la misma iglesia. Dios puso autoridades, y desde el momento que Dios estableció los ministerios en la iglesia, estableció como una autoridad dentro de la iglesia. Porque no, si no se imagina una iglesia sin autoridad, todos queriendo hacer lo que mejor les parece, todos queriendo hacer las cosas que más les convienen, todos queriendo cantar el canto que a ellos les gusta, todos queriéndole poner su orden al culto. Se imagina, sería un caos la iglesia del Señor aún sin autoridad, como lo sería la casa. Y como lo sería la escuela, y como lo sería el trabajo, si usted no se somete a su patrón, ¿no? Y usted llegara y dijera, pero a mí no me ponga a hacer eso, a mí póngame a hacer esto, porque esto es lo que a mí me gusta, a mí no me ponga a barrer, a mí siénteme en un escritorio y que haya clima. ¿Se imagina? Que usted en la casa le diga a su papá, no, a mí no me pongas a lavar el carro, o a barrer, o a trapear, no. No, a mí ponme a sacudir nomás, o ponme a hacer cosas así sencillas. Eso que lo haga el otro, no. La autoridad es la que pone un orden en la vida del hombre, dentro y fuera de la casa, de la iglesia, del trabajo y de la sociedad misma. Si usted se sale aquí y dice, déjame llevo ese carrito negro que está afuera porque me gustó, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El dueño del carro va a ir a la autoridad y va a decir, este hombre me robó mi carro. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender este principio de autoridad que el apóstol Pablo está diciendo. Mire, no se puede ser un creyente genuino dentro de la iglesia nada más que no se somete a la autoridad civil. Porque entonces dirán, ¿qué clase de persona es esa? ¿O qué clase de creyente es ese que no obedece a sus padres, que no se sujeta a la autoridad de sus padres? ¿O qué clase de creyente es ese que no respeta la autoridad dentro de su iglesia? Sí. Pasaría lo mismo, ¿no? ¿Qué tal que el hijo dice, no, para mí Cristo es mi autoridad, Él es la ley suprema, yo no tengo por qué obedecerte a ti? Pero en sus leyes de Cristo, Cristo dice que los hijos deben someterse a los padres, deben de ser obedientes, deben honrarlos. ¿Sí? Porque a veces como que acomodamos el mensaje a lo que nos conviene, o la palabra a los que nos conviene. Entonces tenemos que ver el ejemplo que el apóstol Pablo está dando aquí, la instrucción que está dando. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? No es que él quiso ser el presidente o el gobernador, o no es que él quiso ser el jefe en el trabajo. Dios lo estableció
como autoridad en su soberano propósito y en su soberano orden de todo el universo. Dios así ha dispuesto las cosas. Por eso es que yo debo de someterme a cualquier autoridad. Número 2, ¿por qué? Dice, porque representa la autoridad de Dios en la tierra. Mire lo que dice el versículo 2. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces el que se opone a la autoridad, ¿qué dice? A Dios se está oponiendo. Si tú te opones a la autoridad de tu padre, entonces vas a tener un problema ¿con quién? Con el que lo puso como autoridad, una autoridad suprema que es Dios. ¿Sí? Si nosotros decimos que yo tengo muchos problemas con mi jefe, yo no le voy a hacer caso. No. Tú no puedes decir, yo no voy a hacer lo que él quiere porque ha sido por Dios puesto como autoridad. Sí. Entonces, en todo caso, si no quieres someterte a otra autoridad, deja ese trabajo, pero vas a llegar a otro donde te vas a hallar de todos modos otro jefe. Porque nadie puede vivir sin autoridad. Se imagina que los niños más chicos dijeran, ya Boris y Héctor ya no quiero que estén gobernando mi vida. Voy a hacer yo mi vida. No. Sería una locura, como sería una locura salir a las puertas de aquí y decir, yo ya no voy a respetar los altos, yo ya voy a atravesar con mi carro como yo quiera. Sería una violación de la autoridad. Sí. De igual manera cuando estamos en la iglesia, si yo no me sujeto a la autoridad de los pastores, de los ancianos, de los obispos, entonces estoy yendo en contra de Dios y me tendré que atener a las consecuencias de ir en contra de las autoridades que Dios ha establecido. Todo esto es por cuestiones de orden. Si no, sería un caos la iglesia y todo lo que existe fuera de la iglesia. Enseguida, en los versículos 3 al 5, el apóstol Pablo nos habla la necesidad del gobierno que existe para controlar el mal del gobierno civil. Mire lo que dice. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es que un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Versículo 5, por lo cual es necesario que estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué significa, hermano? Que Dios ha puesto la autoridad. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Castigar el mal, reprimir el mal, detener el mal en la sociedad. Pablo dice, si estás haciendo lo correcto, no tienes por qué tener temor de la autoridad. Pero si estás haciendo lo malo, entonces sí teme. Porque Dios le ha dado la espada. ¿Qué significa? La autoridad para ejecutar castigo al que viola las leyes, los principios que rigen nuestra sociedad. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser gente que se somete a las autoridades. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos sabemos sujetar a las autoridades. Porque entiendo que son puestas por Dios y también entiendo que si yo llego a desobedecerlas, tienen el respaldo de Dios para disciplinarme o castigarme si en algún momento yo rompo las leyes que se han establecido. Y el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto. No es una cuestión de opción, es una necesidad
que como creyentes nos sujetemos a toda autoridad. Entonces tenemos que aprender, hermano, para bien nuestro, a vivir sujetos a las autoridades y enseñar a nuestros hijos a sujetarse a sus autoridades desde la casa. ¿Para qué? Para que ellos luego no tengan problema, para que ellos luego no tenga que venir la ley con la espada y disciplinarlos y castigarlos, para que ellos no tengan que tener miedo de un policía, porque ellos saben que han hecho lo bueno y no hay nada que tenga contra ellos la autoridad. Este es un principio aplicable a todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y enseguida, hermano, vemos cómo el apóstol Pablo no solamente reduce su enseñanza a sujetarnos a las leyes, sino a lo que implica vivir sujeto a las leyes. Y otra de las implicaciones es el pago de los impuestos. Miren lo que dice el 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mire, nosotros, hermanos, nos encontramos en la Biblia que hay ejemplos donde nos enseñan que había un impuesto que el pueblo pagaba al templo, ¿sí? Y también el pueblo pagaba impuestos al gobierno. Y mire, en Mateo 22, si me acompaña al capítulo 22 de Mateo, vemos cómo primeramente van ante Jesús y le preguntan si es lícito pagar impuestos, ¿sí? Acuérdese que Israel era una nación que estaba bajo el dominio de Roma. Y le dice en 22:17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y estas preguntas para tentarle, para saber qué decirle, porque no lo apuntaban de un liberalismo, de esa clase de cosas. Mire, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron de tanto de... ¿Qué estaba diciendo Jesús? Tienes una obligación de pagar un tributo. Jesús no podía decirles: no pagues tributo a aquellos que te tienen sometido. No. Jesús estaba diciendo que tienes que dar un tributo, pagaba un impuesto que se había establecido por los hombres, y Cristo, respetando el principio de que toda autoridad es puesta por Dios independientemente de la forma en que se puso como autoridad. Roma era un conquistador, pero no por eso Jesús dijo: no le pagues impuestos, no. Porque al final de cuentas Roma fue puesta por Dios sobre la nación de Israel como autoridad. Y Cristo dice: págale el impuesto que ellos piden, dale al César lo que es del César. Paga tu impuesto conforme a la ley que han establecido los hombres. ¿Sí? Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender que en medio de la sociedad en que vivimos, también nos va a tocar pagar impuestos, y es parte de lo establecido por Dios. Ahí mismo en Mateo 17, hermano, la Biblia enseña que la gente desde el principio, desde el libro de Deuteronomio, me parece, pagaban un impuesto todos los adultos al templo.
Todos los hombres mayores de 20 años pagaban un impuesto al templo. Desde el principio lo estableció Dios. ¿Para qué? Para el sostenimiento del templo. En Mateo 17 y 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, que es el impuesto del templo. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? Pregunta. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? La moneda esta que se encontró en el pez correspondía a 4 dracmas, que era lo que se estaba pidiendo el impuesto de Jesús y de Pedro. Entonces vemos cómo Jesús cumple con el impuesto del gobierno y aún con el impuesto que estaba establecido para el templo. Y Jesús paga el impuesto de él y de Pedro. ¿Sí? Entonces, hermano, el apóstol Pablo en Romanos, como parte de nuestras obligaciones civiles hacia las leyes de autoridades, está diciendo que nosotros también debemos de pagar nuestros impuestos con aquellos que han sido puestos como autoridad en la sociedad en la cual nosotros debemos de vivir o en la cual nosotros nos movemos. Versículo 8, enseguida, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El gobierno civil debe de ser obedecido sobre la base de la revelación de la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo guardo la ley de Dios, no tendré problema en cumplir la ley civil. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: no debáis nada a nadie. ¿Sí? Dice: sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Entonces nosotros, hermanos, en base a lo que el Señor está hablando, y Jesús da 4 mandamientos que se mencionan en Éxodo 20, ¿sí? Que son leyes que están directamente relacionadas con el prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquiera de estos mandamientos lleva relación con mi prójimo, que si yo violo uno de estos tendré problemas con la ley. Si yo caigo en adulterio, la ley va a venir y me va a censurar y me va a castigar, ¿sí? Si yo mato a alguien, la ley va a venir y me va a castigar por el asesinato que cometí. ¿Sí? Si yo robo a mi prójimo, entonces va a venir la ley civil y me va a castigar. Entonces, cuando el creyente cumple con la ley espiritual, con los mandamientos de Dios, va a
cumplir con toda ley humana. Porque el principio de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es cualquier persona que está en derredor nuestro, de dentro o de fuera de la iglesia. Si yo vivo guardando la ley de Dios, yo nunca tendré problemas con mi prójimo, porque estoy guardando los principios que Dios ha establecido, y esos me llevan a cumplir con la ley civil. Amén. Si yo robo, entonces tendré problemas con la ley de los hombres y con la ley divina, porque Dios me demandará por ese pecado que cometí, que es robar. Si yo codicio, yo voy a tener problemas con la ley de los hombres y con la ley de Dios. Entonces, guardar la ley de Dios es el cumplimiento de toda ley. Y lo importante o lo trascendente, esto es lo que dice al final en el versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si yo quiero guardar completamente la ley, yo tengo que amar a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no tendré nunca problemas con la ley. Nunca tendré problemas en cumplir la ley civil, y esto será en base al amor, ¿sí? Por eso, en el versículo 9 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La clave está en que, ¿qué tanto me amo yo? De la forma en que yo me amo, yo debo de amar a mi prójimo y nunca tendré problemas con la ley. Aquí es donde muchas veces el carácter cristiano, ¿sí? Las relaciones humanas se dificultan con los de dentro y con los de afuera. El problema no es nomás con los de afuera o no nada más con los de adentro. Nuestras relaciones humanas a veces son dificultosas tanto con los de dentro como con los de fuera. ¿Cuál es la clave para sobrevivir a esas situaciones? El amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Jesús dijo, todo lo que quieras que los hombres hagan con vosotros, hacedlo primero con ellos. Entonces, hermano, todo lo que yo desee que mi prójimo quiera para mí, yo lo tengo que querer para él, porque es la ley del amor. ¿Sí? Y si yo me sujeto a ese mandamiento, si yo me sujeto a ese principio, yo saldré bien liberado de la ley y nunca tendré por qué temer a la ley. Entonces, este mandamiento tiene que ver tanto con los creyentes como el amor a los creyentes, como el amor a los no creyentes. Mire, Juan 13:34. En relación a los creyentes, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros, ¿sí? Este es un mandamiento incondicional. No está condicionado a nada, que si te aman, ama, si te hacen, no ames, no. Este es un mandamiento incondicional, no está condicionado con nada. Si amarnos unos a los otros, ¿de qué manera? Como Cristo nos ha amado. Entonces, como creyentes, hermano, Cristo nos amó en medio de nuestros pecados, de nuestras maldades y de toda cosa mala que había en nosotros. Así debemos de amar a nuestro hermano, aún con todas sus debilidades, defectos y toda cosa espantosa que podamos ver en ellos. Aún así, dice Pablo o el Señor Jesús primeramente, que le debemos de amar. Colosenses 3:12.
¿Qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué es todo esto? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que meternos a esta visión a la cual el apóstol Pablo nos quiere llevar, al amor entrañable entre la iglesia del Señor. Una cita más es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sí? El amor fraternal se refiere a esa clase de amor que existe entre el pueblo de Dios, el amor fraterno entre hermanos, entre gentes que tienen un mismo sentimiento los unos hacia los otros. ¿Sí? ¿Cuál debe ser mi reacción ante los no creyentes? ¿Cómo los debo de amar? Bueno, pues la Biblia nos da algunos ejemplos también, y el principal lo encontramos en Mateo 5, en el Sermón del Monte, versículo 44. Dice el Señor Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad porque los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Entonces, aún con aquellos que no pertenecen a la fe, yo tengo que tener la actitud adecuada. Aún con los que me aborrecen, yo los debo de bendecir. Aún con los que dicen falso testimonio contra mí, yo tengo que ser pacientes aún con ellos. Yo debo de bendecirlos. Aún a mis perseguidores yo tengo que hacer hecho. ¿O no hizo Cristo eso? ¿No hizo lo mismo Cristo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesús. Por último, en Lucas capítulo 10 y versículo 25 en delante nos encontramos al buen samaritano. Y mire lo que dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, fíjese bien cómo es la naturaleza humana. ¿Qué estaba queriendo justificar este hombre? Un sentimiento, algo que podría tener contra su prójimo, o liberarse de una obligación de amar a su prójimo, tal vez más lejano, o quien no estimara. Mire lo que dice: ¿y quién es mi prójimo, pues? Si yo debo de amarlo como a mí mismo, o como de la manera que amo a Dios. Entonces este hombre dice: entonces ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No medio vivo, medio muerto. Porque esta expresión dice mucho.
¿Sí? O sea que estaba en una condición grave este hombre. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar aquí? Que nosotros como creyentes, como hombres que decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y alma, al que veamos en necesidad inmediatamente lo consideremos como un prójimo. Algo que es muy difícil en nuestros días y lo era en esos días también, que es aportar todos mis recursos para el bien de él. El sacerdote lo vio y pasó de largo. El levita lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Y yo me imagino que tal vez lo vieron y dijeron: pues este no tarda en morirse, ya qué caso tiene, como estaba medio muerto, no medio vivo. O tal vez dijeron: no, hombre, este para que se alivie requiere mucho dinero. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el buen samaritano? Él lo vendó, lo curó, aceite, vino, lo lleva al mesón, paga 2 denarios y dice al mesonero: cuídalo hasta que regrese y si falta, yo te lo pagaré. Es muy difícil distinguir al prójimo. Es muy difícil. Claro que parte de esto nos lleva porque hay muchos falsos prójimos en necesidad, ¿no? Que nos quitan el deseo de ayudarle a los que realmente están en necesidad. Pero siempre que vea usted una persona medio muerta, física o espiritualmente, no se detenga en ayudar a su prójimo. No hay que estar medio muerto físicamente para tener necesidad de ayuda. Hay gente muerta espiritualmente y que a veces nosotros no distinguimos que ellos necesitan de un buen samaritano también. El llamado que Cristo nos hace es no a ser un sacerdote o un levita, aspirar a un puesto, sino a ser un buen samaritano con nuestro prójimo. Eso dirá y hablará más de nosotros que cualquier otra cosa. Amén. Enseguida, por último, hermanos, versículo 11, leímos hasta el 10, alcanzo hasta el 11. Dice el apóstol Pablo: y esto haciendo referencia ¿a qué? A lo que acaba de hablar, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, el apóstol Pablo acaba de hablar de una serie de obligaciones que tenemos con los de dentro y con los de fuera de la iglesia. Obligaciones civiles, morales,
y obligaciones espirituales que tenemos para con toda la gente. ¿Sí? ¿Cuál debe de ser la motivación para actuar correctamente? Que yo tengo que entender y conocer el tiempo. ¿Y de qué es tiempo? Está diciendo el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué razón? Porque ya se acerca más nuestra salvación, porque ahora nuestra salvación está más cercana que nunca a nosotros. ¿Y qué significa el sueño aquí? El sueño significa apatía y el letargo espiritual, es decir, indisposición para responder a las cosas de Dios. Como creyente, hermano, yo tengo que entender y ver el mundo y ver la necesidad que hay en el mundo. Y mi obligación como creyente para con la iglesia y para con el mundo. Si yo distingo los tiempos dicen que el creyente tiene que ya despertar de su sueño, de su apatía de servir a Dios y a los hombres, dentro y fuera de la iglesia. De su apatía para obligación con las leyes civiles. Porque lamentablemente todavía nos topamos con creyentes, hermano, que no respetan las leyes civiles. Menos respetará las leyes espirituales, deje que se lo diga. Porque si la ley de los hombres que nos impone un castigo, y que muchas veces ese castigo nos pega a veces donde más nos duele, que es la bolsa, no la respetamos. Mucho menos respetaremos la ley de Dios. Y a veces los hombres son tan sagaces, hacen uso de sagacidad, de decir que venga Dios y me lo diga. A mí Dios no me ha mostrado nada, a mí Dios no me ha dicho nada. ¿No te ha dicho nada y toda la palabra no te dice nada? Todas sus leyes y estatutos no te dicen nada en cuanto a cómo relacionarte con los de adentro y con los de fuera. ¿No te hablan de que tienes que cumplir con las leyes de los hombres, pagar tus impuestos, pagar tus multas cuando has hecho algo malo? ¿Cuánto más hablando de leyes espirituales como es esto, el no deberle nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros? El problema es que tenemos una visión muy corta, muy limitada o muy equivocada. Y hemos dejado de ver a los de la fe como lo que son, hermanos en la fe, con debilidades, con carencias, con pecados, porque los tienen y los tenemos nosotros también. Y les debemos el amarlos. ¿Por qué les debemos amarlos? Porque no los toleramos, porque no somos pacientes, porque los despreciamos, porque los hacemos a un lado, porque les retiré mi amistad. Entonces, hermano, nosotros tenemos que despertar de este sueño, de esta apatía que existe en nosotros y empezar a ser más sensibles a las cosas de Dios, a lo que Dios dice que yo debo de decir o hacer. Porque la gente que no lo hace así está dormida, hermano. Y no ve los tiempos, que son tiempos en que la iglesia tiene que manifestarse dentro de sus paredes y fuera de sus paredes. Con los de dentro como los de afuera, tanto los de dentro como los de afuera necesitan consuelo. Los de dentro como los de afuera tienen necesidad. La lista de necesidades de oración siempre sobrepasa a los que llegamos a la oración el domingo.
A veces hay que repartir hasta 2 o 3 peticiones por persona. ¿Por qué es esto, hermano? Porque no estamos distinguiendo los tiempos. No estamos conociendo que es tiempo ya de levantarnos del sueño. Porque Cristo cada vez más está cerca de nosotros. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 5 al 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto que no durmamos como los demás, ¿sí? Sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? Libre de toda influencia externa, de toda sustancia que puede alterar mi capacidad de razonamiento y de pensar. ¿Sí? Seamos sobrios, librémonos de toda influencia, ¿no? Por eso a los que ya han dejado el alcohol dicen que viven sobrios ya, viven en sobriedad. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros seamos sobrios, que no vivamos bajo la influencia del mundo y el adormecimiento que el mundo está trayendo a la iglesia. Porque todo lo que existe en el mundo y la influencia de todas estas cosas están adormeciendo a la iglesia. Y la iglesia no está viendo los tiempos. ¿Sí? Por eso Pablo dice, por lo tanto no durmamos como los demás, sino velemos, mantengámonos despiertos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí? Nosotros debemos permanecer despiertos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Déjeme le puse. Primera de Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí? Mire, el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado aún de lo que platicamos, porque si nos mantenemos dormidos, esas pláticas, hermano, van a corromper nuestra vida. Y el creyente que está dormido no distingue una mala conversación. Y cuando menos se acuerda, la influencia de esas conversaciones va a corromper sus costumbres, lo que le enseñaron. Por eso es importante no dormir, ¿sí? Sino velar. ¿Qué significa velar? Mantenernos despiertos. Por último, Efesios 5. Versículos 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los dormidos son los necios. Si entramos al contexto, el necio es uno que está dormido. ¿Sí? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son
malos. Por eso es que Pablo en este versículo 11 dice, y esto es conociendo el tiempo. Yo tengo que entender y saber que los días son malos. Por eso es que yo debo de mantenerme despierto, ¿sí? Levantarnos del sueño. ¿Por qué razón? Uno, porque los días son malos y porque el día del Señor se acerca. Son dos razones por las cuales el creyente siempre tiene que estar alerta en la vida, guardando de cumplir todo a lo cual es requerido dentro y fuera de la iglesia, en la sociedad que hay dentro de la iglesia y en la sociedad que existe fuera de la iglesia, en nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestra familia y aún con aquellos que no son nuestra familia. Si en nuestra mente siempre tenemos en cuenta los tiempos, que los tiempos son malos y que su venida está cerca, siempre permaneceremos despiertos, siempre estaremos dispuestos para las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor viene. Estoy atendiendo a un hermanito, y con esto termino por tercera vez. Y a veces nos causa risa, ¿no? Toparnos con una persona que se expresa así y empieza a platicar y a decir cosas, y mira, es que pasa esto, es que el miserable ya me traía, y ese tipo de expresiones, y es que Cristo ya viene, y lo dice y levanta la voz. Y realmente es porque está despierto, porque está distinguiendo los tiempos y porque sabe que Cristo viene. Entonces las personas que tienen la capacidad de saber o distinguir que los días son malos y que Cristo viene son los que permanecerán despiertos. Y a veces me da risa escucharlo por su forma de hablar, ¿no? Pero cada vez que habla está hablando una realidad. Los tiempos son malos y Cristo viene. Y a veces nosotros nos olvidamos de todo esto por los afanes diarios que la vida nos trae. No importa qué actividad haga, si trabaja mucho, no trabaja o está en la casa, no crea que las que están en la casa, pues está todo el día en su casa, pues claro, sabe todo eso. Las que están todo el día en su casa hay afanes que distraen, ¿o no, hermana Anita? Sí. Porque en la casa también hay trabajo, hay cosas que hacer, sí. Entonces, hermano, tengamos cuidado y nunca olvidemos a distinguir los tiempos y que Cristo viene. Esto debe de regir nuestro comportamiento con los de dentro y con los de fuera. Amén. Vamos a orar, hermanos. Póngase en pie.